Buenas tardes. Son unos buenos pilotos ustedes, ¿eh? La verdad, hay que manejarla, ¿eh? Hay que remarla acá, ¿eh? Muy bien. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Son tímidos? Los cristianos no tenemos que ser tímidos, ¿no? Vamos para el frente. ¿Cómo dirían los brasileros? Vamos para el French. Vamos para el French. Muy bien, buenas tardes, hermanos y amigos jóvenes. Es una alegría poder retomar este estudio de ciencia y religión, como lo hemos caratulado, bajo el nombre Dios no está. ¿Dios no está? Y menos mal que no está muerto, ¿no? ¿Qué sería si no tendríamos a Dios en la vida? ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos a Dios en la vida? Si realmente, como muchos pregonan y quieren creer, ¿verdad?, que Dios no es parte de nuestra existencia, sino que estamos aquí solitos y nosotros tenemos toda la potestad, ¿verdad? Así nos va. Pero qué bueno es saber que Dios no está muerto. Y justamente lo que vinimos viendo las primeras veces que nos reunimos. ¿Qué toqué yo acá? Es porque tengo el control y lo apreté. Ahí está. Lo que habíamos visto en estas reuniones anteriores tenía que ver un poco con la historia del conflicto entre la ciencia y la religión. ¿Se acuerda que hace 15 días atrás hablamos acerca de un replanteamiento que hubo a partir del año 1925 con ese famoso juicio al profesor Scott allí en el estado, si no recuerdo mal, de Massachusetts, donde se lo encontró enseñando evolución, y el creacionismo, ¿verdad?, venía hasta esos años simplemente haciendo alarde por todo lo que había sido la historia de la Iglesia, pero obviamente sin ningún tipo de fundamento científico cuando la ciencia comenzaba a surgir en plenitud y todo lo que hoy nosotros conocemos como el conocimiento científico. Entonces, a partir de ese juicio que se libró en los Estados Unidos y que tuvo amplia difusión, y entre ese año y el año 1959, nosotros vimos que, bueno, ahí se cumplía los 100 años del libro El origen de las especies de Darwin, hubo un replanteamiento y surgió lo que conocemos actualmente como hablar de creacionismo, pero que tenga base científica, ¿no? Y ahí se crearon, ¿verdad? Acá habíamos visto, a ver si esto funciona, ahora no quiere funcionar. Esperen, a ver si me ayudan los de, o pasando desde allá, o... bueno, había sido Hosley el que había tenido el discurso. Pasame la siguiente, por favor, de allá, ¿la están manejando de allá? Ahí está. Habíamos visto que en torno al centenario del origen de las especies, comenzaron a surgir ciertas instituciones, ¿verdad?, que, tenían un carácter científico y empezaron a estudiar el texto bíblico con esa mentalidad. El GRI, ¿no?, el Instituto de Investigación de Geociencia, ese es un instituto propio de la Iglesia Adventista. Saben, hermanos, amigos, yo les pido que oren porque entré en contacto, o por lo menos hice los primeros contactos con quien es el director, el profesor Biaggi, quien es director del GRI con sede aquí en Argentina, y estoy queriendo, cuando terminemos esta serie, ¿verdad?, en las próximas semanas o meses, quiero invitarlo al director del Centro de Geociencia para la sede que nosotros tenemos aquí en Argentina, para que él pueda venir y él cierre. Él pueda cerrar con disertación, tipo seminario. Vamos a tratar de ver, es una idea que pueda abarcar un viernes de noche, así que le vamos a pedir a la gente de más de 3, Dios mediante, cuando tengamos la fecha, que nos pueda ceder el espacio. Vamos a tener quizás, no sé si en la mañana, seguramente sí en la tarde, y quizás parte del domingo, para que este profesor, que es paleontólogo y es director, el profesor Biaggi es director del GRI en Argentina, pueda estar cerrando la serie, porque es una voz con autoridad, ¿está bien? Y así el GRI, los centros de geociencia, liderados bajo la tutela de la Asociación General de los Adventistas, tiene diferentes en todas partes del mundo. Acá también la tenemos en Argentina, y ojalá podamos traer al profesor Biaggi, que podamos buscar una fecha, un fin de semana, y entonces nosotros podamos tenerlo a él para seguramente repasar algunos conceptos, ampliarnos otros conceptos, y bueno, lo que él tenga preparado para ese fin de semana con nosotros. Y bueno, eso le ha dado seriedad al punto de vista creacionista. Y dijimos que a partir de hoy, lo que yo iba a tratar de hacer hasta que esto termine
es tratar de hacer un análisis crítico del texto bíblico. ¿A qué nos referimos con un análisis crítico del texto bíblico? ¿Criticar la Biblia? ¿Socavar la Biblia? No, el análisis crítico tiene que ver con un análisis exhaustivo, profundo, meditado, que tenga rigor lo que se diga y que tenga dentro de todo coherencia y aval científico, dentro de lo que se pueda demostrar y de lo que se pueda palpar y medir. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es elaborar con cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con los orígenes, el Génesis, la creación y algunos aspectos más, vamos a hacer un análisis crítico. ¿Está bien? En ese sentido la crítica es buena, es bueno replantearnos ciertas cosas y ver cómo nosotros hemos ido creciendo en conocimiento cuando queremos defender, avalar nuestras creencias. ¿Está bien? Así que eso es lo que vamos a hacer. Y dentro de ese análisis crítico del texto bíblico, el tema de hoy tiene que ver con Dios. Ya el sábado que viene hablaremos un poquito acerca de la creación y ahí nos tendremos que extender un poquitito más en el tiempo, pero hoy vamos a tomar los minutos que tengo para hablar justamente de Dios, de su existencia, y esto es evidente. Hacé una cosa, sácame por favor el pendrive ese y volvélo a poner a ver si funciona. A ver si puedo. Germán, ¿puede ser que baje alguno y me ayude? A ver si esto funciona. Porque es complicado porque yo manejo mis tiempos mientras voy hablando y por ahí le digo y queda medio que vayan pasando la diapositiva. A ver si me pueden solucionar. Mientras tanto pasen la diapositiva que sigue, ¿está bien? Y vamos a centrarnos un poquitito ahí porque ahora yo quiero cantar, hermano. Yo quiero cantar para ponernos un poco en tema. Ahí está. Lo que vamos a ver hoy es acerca de Dios. Vamos a hablar de Dios, de su existencia y su naturaleza. ¿Está bien? Y vamos a ver algunas pinceladas, cosas que conocemos, pero con diferentes matices, y quizá alguna cosita nueva que pueda estar siendo novedoso para cada uno de nosotros. Como siempre les digo, la autoridad de todo lo que yo voy expresando no está en mí, sino que está obviamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser exaltada y obviamente está, como yo les dije, en esos apuntes de clase que fueron tan importantes para mí a través de la experiencia de un gran erudito adventista y biólogo como es el profesor Antonio Cremades. Así que vamos a ir viendo algunas cositas. Yo voy a ir compartiendo algunos aspectos que me parecen interesantes. Así que vamos a hablar de Dios. Y quiero cantar, y como decían los chicos que la reman en dulce de leche para que la iglesia pueda cantar, cantar es una expresión de gratitud, tenemos que sentirnos contentos de cantar. Puede ser que uno por ahí en esta tarde se pueda sentir un poco triste, un poco desanimado y no te salen las ganas de cantar, pero cuando nosotros cantamos, la verdad que es lindo porque nos estamos haciendo un beneficio a nosotros mismos. Estamos liberando las hormonas de la felicidad. Y las hormonas de la felicidad nos hacen sentir bien a pesar de todos los bajones. Miren, yo esta semana pasé por situaciones difíciles. Y si tuviese que decidir qué hacer porque tuve situaciones difíciles, que venga otro y predique. Pero acá estamos, con las ganas de poder compartir y poder alabar a Dios a pesar de las múltiples dificultades que el enemigo haya podido, ¿verdad?, poner en nuestro camino. ¿Y por qué no pensar, ya que vamos a hablar de Dios, por qué no alabar su nombre y especialmente alabarlo y dar reverencia a través de nuestro canto, a través del tema que tiene que ver con Él, con Dios? Y entonces vamos a cantar el himno, y les voy a pedir que me ayuden ahora a poner el himno 61. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. ¿Cuántos conocen ese hermoso himno? Ese nos pone bien arriba, ¿no? Porque venimos a adorar a Dios. Así que vamos a cantar, yo no sé si uno o dos batuteros, los que quieran, me vengan a ayudar acá con los micrófonos. No hace mucha falta tantos, con uno o dos está bien, gracias. Vamos, yo voy a ser de batutero también. A veces canto también. y espero que me salga bien, ¿ok? ¿Tenemos el himno para poder proyectar? Mientras acá los muchachos siguen arreglando la computadora, ¿anda? ¿Sí? ¿Va? Gracias. Muy bien, himno 61, santo, santo, santo. Vamos, verá. Cantemos, ¿eh? Los quiero escuchar.
Vamos a hablar de Dios, de su existencia y su naturaleza. Cantemos. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor. Última estrofa. Santo, 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 aunque estés velado. Vamos a hablar que Dios está velado. Aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén. Varios aspectos de lo que dice este himno, gracias chicas, va a ser el desarrollo del tema. Vamos a hablar acerca del Dios velado, vamos a hablar acerca del Dios de amor, vamos a hablar acerca del Dios de poder. Así que, ¿qué les parece, queridos hermanos, amigos, jóvenes, quien está allí desde la web también viéndonos? ¿Por qué no inclinamos el rostro ante un Dios santo y le pedimos que nos dé la sabiduría de lo alto para poder entenderlo mejor? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Como cantábamos recién, Señor, santo, santo, 3 veces santo sea tu nombre. Querido Dios, gracias porque en tu inmenso poder y misericordia te dignaste, Señor, a venir a esta tierra a salvarnos y a podernos dar la alegría de conocerte, de poder entenderte, de poder saber, Señor, que no todo está perdido y de que tú nos amas, nos salvas, de que tú nos quieres y que esta realidad que hoy vivimos, que nos pueda estar atormentando, nos pueda estar entristeciendo, nos pueda estar llevando por caminos que no son los deseados, pero en Cristo Jesús, Dios sobre todas las cosas, estás tú para poder darnos el auxilio necesario. A tu nombre le damos gloria, honra y poder, porque te lo mereces y porque en esta tarde queremos conocer un poco más de tu inmenso carácter, de tu inmensa naturaleza y de tu inmensa existencia. Querido Dios, en tu nombre encomendamos nuestras vidas al abrir tu palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir la Biblia en Jeremías. ¿Está? Gracias, chicos. En Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice la palabra de Dios y al final voy a volver al final de esta disertación, de este tema, vamos a volver a este texto y otro más, pero dice Jeremías 31:3, hace mucho se me apareció Jehová. Otras versiones dice, hace mucho se me apareció el Señor. Hace mucho se me apareció y me dijo, con amor eterno, ¿qué cosa? Con amor eterno. Yo digo con amor eterno y ustedes repiten, te he amado, bien fuerte, ¿está bien? Hace mucho tiempo, se me apareció Jehová, se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno, ¿cuántos creen que Dios nos ama con amor eterno? ¿Puedo ver las manos? El que no crea no la levante, no estás obligado a levantarla, porque esto es tratar de saber vos y Dios si crees en Él. Entonces te repito,
Y cuando yo te diga, levantamos la mano. Si crees, la levantás. Si no crees, no la levantes, nadie te va a juzgar, ¿está bien? Pero dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno, ¿quiénes creen que lo ha amado? Con amor eterno, repitamos. Con amor eterno, te he amado. Con amor eterno te he amado, por eso te traje con bondad. ¿Cómo dicen otras versiones? Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Esta versión que yo tengo, que es similar, dice, te atraje con bondad. Hace mucho tiempo entendí que el Señor me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad. Te prolongué mi misericordia. Mis hermanos, jóvenes, amigos, si no fuera por el Señor, si como decíamos al comienzo, creeríamos como algunos creen, de que Dios está muerto, sería terrible, sería catastrófico para aquellos que creemos que Dios existe. Por eso vamos a tratar de ver desde un carácter un poco saliéndonos del texto bíblico, pero yendo paralelo al texto bíblico, qué razonamientos, qué cuestiones que tienen que ver un poco con la ciencia nos permiten a nosotros entender acerca de la existencia y la naturaleza de Dios, ¿está bien? Pero teniendo presente esto, teniendo presente este versículo, ¿no? Que el Señor se apareció alguna vez en nuestra vida y cada uno de ustedes conoce cuándo el Señor se le apareció. Y este versículo se le hizo real. Y entendiste en tu vida que con amor eterno el Señor te amó. Y te amó a pesar de todas las múltiples complejidades que la vida nos sigue presentando. Pero el amor de Dios está. Y vamos a hablar acerca del amor. En primer lugar, vamos a hablar un poquitito de la existencia de Dios. Vamos a hablar un poquitito de la existencia porque el tema de la existencia de Dios es lo que más problema trae con el concepto, con la cosmovisión científica, con la comunidad científica. Hablar de la existencia de Dios en la comunidad científica es un problema, es un dilema. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿verdad? Y todos sabemos que el método científico es un método empirista, es un método que está basado en lo que puedo experimentar, en lo que puedo demostrar, en lo que me permite la naturaleza demostrar. Lo que la ciencia me permite demostrar. Entonces, bajo el método empirista de que todo lo que se palpa lo creo y lo que no se ve, ¿verdad?, es difícil de creer, claro, nosotros tenemos allí el problema de Dios. Porque a Dios nadie lo vio jamás, dice la Escritura, ¿sí? A Dios, bajo el método empirista, no lo podemos mostrar, no lo podemos demostrar, no lo podemos ver, no lo podemos medir. Cualquier mentalidad científica evolucionista necesita todo eso. Necesita medir, necesita demostrarlo, necesita ver. El creacionismo, los creacionistas, del cual yo también me considero parte, porque mi concepto de la existencia viene a través del creacionismo, como quizá la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Eso no lo puede hacer. Nosotros no podemos ni ver, ni medir, ni mostrar, o cualquier aspecto que tenga que ver con un carácter científico para Dios. ¿Sí? A lo largo de la historia se han hecho intentos razonados de poder demostrar la existencia de Dios. Ideas, filosofías, que traten de alguna manera de mostrar la existencia de Dios. Pero no empiristas, no de manera medible, no de manera palpable. Repito, sí, intentos razonados, ideas filosóficas, ¿verdad? Pero no empiristas. Dios no se puede demostrar desde el punto de vista empírico. Dios no se puede demostrar. ¿Sí? Entonces hablamos de un Dios escondido. Entendemos, ¿verdad?, desde nuestra concepción que Dios
se tuvo que esconder. Se tuvo que esconder. Dios se tuvo que esconder. Un concepto similar tiene que ver con muchas veces el silencio de Dios. ¿Cuántos de nosotros en la vida nos pasan cosas y realmente no sentimos, no palpamos de que Dios esté, de que Dios permanece en silencio ante la angustia y el sufrimiento humano? Bueno, ahora el trimestre que viene vamos a hablar un poquitito bastante del sufrimiento a través de la experiencia de Job, así que vamos a tener la escuela sabática para hablar muchísimo, pero es cuando nos pasan las cosas, no cuando nos pasan las cosas buenas, ahí nadie generalmente va a dudar de Dios, pero cuando nos pasan las cosas malas, ahí dudamos de Dios y lo cuestionamos a Dios y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios permanece escondido. El silencio de Dios a veces en la vida se nos hace hasta aterrador, porque quisiéramos que Dios nos toque con la varita mágica para poder solucionar los problemas. Pero es evidente que Dios está escondido. El silencio de Dios es así. Con esto atacan a Dios los científicos, los que no son creacionistas. Y nos dicen, no hay nada más que lo que vemos. No hay nada más que lo que vemos. Ahora, siguiendo el mismo razonamiento, déjenme decirles que no podemos decir que Dios no exista. Siguiendo el mismo razonamiento, hermanos, amigos, jóvenes, no podemos decir que Dios no exista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ciencia, la mentalidad evolucionista, ¿verdad?, solo va a creer en aquello que puede ver y que puede palpar y que puede medir y demostrar. Pero con el mismo razonamiento, no podemos decir que Dios no exista. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Una de las razones para decir de que Dios no exista es que el universo es muy grande. Es más, la ciencia dice que el universo sigue, ¿qué cosa? En expansión, sigue creciendo. Entonces, si partimos de ese mismo axioma, de que el universo es muy grande, tampoco podemos decir de que Dios no exista. Hemos hecho intentos de poder salir de la Tierra. Apenas hemos podido salir de este planeta, apenas. Algunos satélites, algunos transbordadores, algunas cápsulas especiales y todo lo que la NASA y los que se encargan de explorar el espacio, el Voyager y tantas otras cosas que andan dando vuelta, pero apenas han podido salir de nuestra Vía Láctea. Pero se habla de millones y millones de galaxias. Se hablan de multiplicidad de universos. El mismo científico hoy se da cuenta de la multiplicidad de universos. El universo es demasiado grande para decir de que Dios no existe. ¿En qué punto del universo Dios estará, si es que existe? No hemos salido de la Tierra. Somos una pequeña mota en el universo. Y vaya si la ciencia, y reconozcamos, gracias, que la ciencia ha avanzado terriblemente. Pero aún así, con lo terrible del conocimiento humano y el conocimiento científico, somos una mota pequeña en el universo. Millones de galaxias. La imaginación no alcanza a poder calcular semejantes distancias. ¿Nunca hiciste el ejercicio, nunca te pasó tratar de poder llevar con tu mente y tratar de entender esto de la velocidad de la luz, de que viaja a 300.000 kilómetros por segundo y no sé cuántos años luz? ¿Puede tu mente acaso tratar de poder comprender esa lógica? ¿Saben? Cuando era más joven trataba de hacer ese ejercicio y tratar de imaginarme esto, ¿no? ¿Hasta dónde poder llegar? Y llega un momento que la mente colapsa. Es imposible.
Es imposible. Es tremendamente grande el universo, hermanos, jóvenes. Es tremendamente grande. No hemos recorrido todo el universo para poder ver a Dios. No hemos podido recorrer todo el universo. Entonces, no podemos llegar a un razonamiento empírico de que Dios no existe. No podemos tampoco llegar a un razonamiento taxativo, que es así, de que Dios no existe. Empíricamente Dios no existe, porque no hemos recorrido todo el universo. Empíricamente, la existencia de Dios es un tema sin resolver. ¿Sí? Empíricamente, la existencia de Dios, desde una posición científica, evolucionista, o una posición creacionista, es un tema sin resolver. Y está bueno que reconozcamos esto. Las clases anteriores, las disertaciones anteriores, las meditaciones anteriores, yo les dije, si hay algo que nosotros tenemos que reconocer como creacionistas, es las limitaciones y aquellas cuestiones que entran en el campo de la fe. Un científico te va a aplaudir por eso, pero no le cuentes ciencia ficción. Y está bueno que con humildad nosotros reconozcamos que el tema de la existencia de Dios empíricamente es un tema sin resolver, porque desde una posición o desde la otra, tratando de unir las partes y no dividir, sino tratando de unir, nadie puede decir que Dios no exista o que Dios exista. ¿Por qué? Porque no hemos recorrido todo el universo para saber dónde está Dios. Porque apenas hemos salido del planeta Tierra. Entonces, ante esta realidad hay dos posiciones. Y yo no la anoté acá. Esto un poquito. Hay dos posiciones. Un científico te puede llegar a decir, si no lo veo, ¿qué cosa? Es conocido el dicho, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Y pregunto, ¿tiene razón? Tiene razón. ¿Tiene razón el científico? ¿Tiene razón el evolucionista? Si no lo veo, no lo creo, porque su mente está preparada para medir, para ver, para palpar y demostrar. Tiene razón. Si no lo veo, no lo creo. Pero, porque siempre hay un pero, ¿no? Tratando de unir. Si no me demuestras que no existe, sigo creyendo. Si vos a mí no me demostrás que no existe, entonces déjame seguir creyendo. ¿Se entiende? Dos posiciones ante una misma realidad. Si no lo veo, no lo creo. Si no me demostrás que no existe, sigo creyendo. Entonces la posición es neutral. La posición es neutral. La existencia de Dios empíricamente es un tema sin resolver. En la evolución científica, el evolucionismo científico, por todo lo que vimos de la historia y cómo surgió, hay que salir del terreno de la fe. No más tradición, sí racionalizar todo. Eso desde el punto de vista evolucionista científico. Desde el punto de vista científico, el empirismo, ¿no? De que todo se pueda demostrar. Ahora, déjenme decirles algo, ¿no? Si bien el tema de la existencia de Dios no se puede mostrar, al comienzo de esta presentación yo les dije que hay argumentos, hay razonamientos creacionistas, hay razonamientos que tratan de alguna manera, desde algo de lo concreto, tratar de ver de que Dios sí pueda existir. Que obviamente el evolucionista tendrá todos los argumentos para poder contrarrestarlo, pero también tiene una base sólida para fundamentar nuestras creencias, y en este caso la existencia de Dios. Y si bien empíricamente Dios no se puede mostrar, pero hay una cierta aproximación desde lo empírico para ver a través de argumentos, desde lo concreto, de lo que palpo, de lo que veo, tratar de entender de que en realidad sí Dios pueda existir. Es una aproximación, repito, esto no es que se resuelve, pero es una aproximación. Y hay argumentos, hay varios argumentos que han surgido. Uno de ellos, y el más famoso,
que aún el evolucionismo científico critica, pero bueno, es un permanente diálogo esto, es el famoso argumento teleológico. ¿Alguna vez escucharon hablar de este argumento? Por allí, en alguna escuela sabática, alguna vez, cuando se habla de creación y todo, surge esto, ¿no? Pero ¿qué es el argumento teleológico? Ustedes están allí leyendo, lean conmigo, por favor. El argumento teleológico es el argumento sobre la existencia de Dios, que se basa en una premisa de que existe una evidencia percibida por los seres humanos, es una percepción de un mundo y un universo. ¿Qué fue qué cosa? Diseñado. ¿Se acuerda que hablamos del diseño inteligente allí con estos autores hace un par de semanas atrás? Bueno, el argumento teleológico tiene que ver con eso, de la existencia de Dios en la premisa basada que se percibe por los seres humanos de que el mundo y el universo fue diseñado. Es decir, lo empírico, por eso es una aproximación, lo empírico es lo que yo veo, lo que está diseñado. En este caso, uno de los grandes libros de Dios, que es ¿qué cosa? La naturaleza. La naturaleza muestra, desde nuestra posición creacionista, un diseño inteligente, ¿sí? Y a partir de eso, se basa en esos aspectos del mundo que al ser complejos, porque, hermanos, amigos, los que se dedican a ciencias biológicas, ciencias humanas, médicos, ayer, antes de irme un ratito del culto de los jóvenes, ahí estaban dos chicos médicos hablando y uno le decía apasionado y unos términos y cómo la sangre se coagula y lo importante que es. Es decir, desde lo que es el cuerpo humano, aquellos que estudian medicina, toda la zoología, la biología, la geología, el planeta, qué sé yo, todas las ciencias, es increíble el libro de la naturaleza, es tremendo. Y obviamente nosotros como creacionistas creemos que hay un diseño, hay un propósito, ¿sí? Y entonces dice acá, esta definición se basa en esos aspectos del mundo que al ser complejos parecen haber estado diseñados. Cuesta creer de que todo esto haya venido por azar, cuesta creer. Bueno, desde nuestra posición, los otros van a decir, no, vino por el azar. Pero tan complejo es que cuesta creer que venga por el azar. Y en consecuencia parecen obedecer un objetivo y una finalidad del ser inteligente. ¿Cómo opera el argumento teleológico, no? Es como, ahora se me fue el nombre, silogismo. ¿Vieron los que han estudiado filosofía? Los famosos silogismos, ¿no? Una premisa, otra premisa, una conclusión. Bueno, es como una especie de silogismo, ¿no? Dentro de las distintas variaciones del argumento básico, está como sigue acá, X. X, abajo vos tenés ahí anotado, normalmente se refiere al universo, X puede ser el universo, un proceso evolutivo o el ser humano, puede ser X, ¿está bien? Entonces, X es demasiado, sea el universo, un proceso evolutivo o el ser humano, X es demasiado complejo como para haber ocurrido por azar, dice el argumento teleológico. Por lo tanto, X debe de haber sido creado por un ser inteligente. Dios es el único ser inteligente que ha podido crear X. Por lo tanto, Dios existe. ¿Está bien? Es un argumento filosófico, que es más complejo, pero resumido, ¿verdad? Siguiendo una especie de silogismo filosófico, nos hace entender que al ver las cosas empíricas de la naturaleza y verla tan compleja, llego a la conclusión que tuvo que haber un diseño que lo creó. ¿Está bien? Este argumento teleológico obviamente es criticado, es considerado en algunos aspectos como falacias, como cosas que no son así, ¿verdad? Pero no deja de tener su solidez, porque también cuando quienes se dedican a esto y de poder unir partes entre una cuestión científica y una cuestión creacionista, y en ambos, no todos los creacionistas y evolucionistas pueden contrarrestar todo lo que dice el argumento. Pero yo se lo quería presentar simplemente para que si no lo conocías, tengamos el principio, es decir, parte desde lo que es la naturaleza, ver el universo, la naturaleza aquí en el planeta, el ser humano, lo que sea, es decir, hay tanta complejidad que uno tiene que llegar a la conclusión mediante un razonamiento filosófico de que en realidad tuvo que haber un Dios que creara todas las cosas. ¿Está bien? Así que bueno, eso yo se lo quería dejar. Vamos a ver un poquitito
Una cosita que no me quiero olvidar. Cuando vos y yo, o cualquier científico, quien sea creacionista o sea evolucionista, observa la naturaleza, déjenme volver a lo anterior, acá. Cuando uno observa la naturaleza, hermanos, jóvenes, ¿por qué no pensar, por qué nos cuesta pensar de que hubo un diseñador? Miren, en todo lo que tiene que ver con la vida, cosas que el hombre ha creado, nadie dudaría en otros aspectos de que las cosas que existen fueron diseñadas. Ahora, cuando nos toca hablar de Dios, nos cuesta creer. Qué interesante, ¿no? Porque todo en la vida ha sido creado y ha sido diseñado por el hombre. Pero cuando de Dios se trata, nos cuesta creer. Por eso la pregunta, yo acá en mis apuntes ponía, ¿no? Cuando el profesor nos daba la materia, ¿por qué no pensar que hay un diseñador? ¿Por qué cuesta pensar de que pudo haber un diseñador cuando veo la complejidad de la naturaleza? Puedo utilizar un argumento, pero ¿por qué cuesta pensarlo? La mente no puede ir más lejos. Quedo asombrado, ¿no? El ser humano queda asombrado ante la naturaleza, hermanos. Los científicos quedan admirados. Ahora, ¿por qué creen que los antiguos y aún los modernos, la mentalidad moderna, adora o ha adorado a la naturaleza? ¿Por qué los antiguos adoraban a la naturaleza? Porque cuando iban a la naturaleza, quedaban totalmente, ¿qué cosa? Anonadados. ¿Por qué Darwin, cuando llega a las conclusiones, ¿verdad?, del origen, cómo se originaron las especies, queda tan admirado? Porque la naturaleza, mis hermanos, queridos jóvenes y amigos, la naturaleza es sorprendente. Por eso se la adoraba, porque el hombre la admira. Yo siempre les he comentado el caso, ustedes saben que mi esposa es kinesióloga, ¿no? Y alguna vez le dije, una de las cosas, los mecanismos dentro de la que es la kinesiología, ¿verdad?, y los músculos y los huesos, la complejidad de la mano. La complejidad que hoy lo que más se aproxima es la robótica. Pero aún así, el pobre robotito, con todas las articulaciones que le hacen y todos los mecanismos, no se puede lograr la perfección de lo que es la mano humana. La pinza fina se llama esto, la pinza gruesa. Es impresionante el mecanismo de la mano. Uno observa la naturaleza y queda tremendamente admirado. Por eso los antiguos la adoraban. Dios es impresionante. Desde la posición creacionista de un diseño inteligente y de un creador, como decía el argumento teleológico, llegamos a la conclusión de que Dios existe. Dios es impresionante. ¿Saben? Dios está escondido, porque si no, pobre de nosotros. Su sola presencia nos destruiría. De Dios se habla y se dicen muchos atributos. Así como Dios es grande, Dios también es amor. Lo cantábamos recién. Dios, por lo grande que es, también merece un respeto muy grande. Claro, lamentablemente, y eso fue lo que trajo después la división y lo vimos con detalle, el Dios que me presentó la iglesia medieval fue un Dios que ha marcado y sigue marcando la vida de miles de personas. Un Dios castigador, un Dios escondido, pero escondido que se olvidó de vos, que te deja sufrir y que sufras. Entonces el Dios que me presentó la iglesia medieval ha permeado el pensamiento científico. Hoy quizás el Dios es el Dios de la posmodernidad, nos hemos ido a otro extremo. Nos cuesta a los seres humanos lograr el equilibrio con respecto a Dios también. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Acá yo tengo algo que es muy importante. Porque aceptar la existencia de Dios, estamos hablando de la existencia. Aceptar que vos y yo aceptemos la existencia de Dios es un compromiso que nadie quiere asumir.
y podemos estar debatiendo horas con científicos y creacionistas, evolucionistas y creacionistas. Pero aceptar la existencia de Dios es un compromiso. Que mucha gente, gracias a Dios no todas, no están dispuestos a asumir. Por eso se hacen o se buscan otras vías de escape para demostrar su existencia o para demostrar su no existencia. Creer que Dios existe es un compromiso. Porque aunque Dios se mantenga escondido, como decía el himno, está velado, pero a pesar de que está velado, creo de que está, me hace vivir una vida diferente, me hace vivir una vida de compromiso. ¿Y quién quiere correr el costo de pagar eso? ¿Aceptar la existencia de Dios, que finalmente es un plano neutral? Es un compromiso que nadie quiere asumir. Algunos valientes sí, algunas valientes sí, muchos tristemente no. Pasemos a otro aspecto y vamos redondeando para terminar. La existencia de Dios, pasemos ahora a la naturaleza de Dios. ¿Saben? No sabemos mucho cómo es Dios, porque está escondido. El silencio de Dios. No sabemos mucho a pesar de la lista de atributos que se conocen a través, en este caso, del otro libro que Dios nos dejó. No solo la naturaleza, y a partir de la naturaleza poder conocerlo, poder argumentar teleológicamente, sino que además la Biblia nos da muchos atributos de Dios. Pero aún así, con los varios atributos que la Biblia nos da, no sabemos mucho de Dios. Apenas sabemos de Dios. Esta revelación, la palabra de Dios dice que su naturaleza física es un enigma. ¿Vieron que a veces, algunos dicen, ¿qué sexo tiene Dios? ¿Qué sé yo? Algunos se preocupan por saber qué sexo tiene Dios. No sé qué sexo tiene Dios. ¿Es hombre, es mujer? ¿Qué es? No sé. La Biblia me da a entender, siempre se lo habla de manera masculina, pero aún así es un enigma. Su naturaleza es un enigma. Este libro, la revelación, la palabra de Dios, dice que siempre Dios se manifiesta como un ser de luz. Ahí está. La Biblia me dice que Dios es un ser de luz. La Biblia también me dice, allí en los relatos del Génesis, que el ser humano, o sea, yo, vos, hemos sido creados a imagen y semejanza. ¿Sí? Bien. Pero a pesar de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hay un abismo entre Dios y nosotros, como hay un abismo entre vos y una muñeca. Ponelo en esos términos. A pesar de que soy creado, según la posición creacionista, a imagen y semejanza de Dios, este ser que se lo presenta como un ser de luz, ¿sí? Hay un abismo entre Dios y yo, como hay un abismo entre yo y una muñeca. Dice la palabra de Dios que Dios puede emitir fuego. ¿Sí? Seguramente como consecuencia de la luz. Dijimos hace un ratito que nosotros no podemos soportar su luz. Saben, acá tengo esta es una posición personal del profesor y me interesó, por eso yo la anoté acá, la remarqué un poquitito. Esta es una posición del profesor, de este biólogo adventista Cremades, en esto de que nosotros no podemos soportar a Dios, porque si nosotros estuviésemos ante la presencia de Dios, nos destruiría. Esto que ahora yo les voy a comentar no es bíblico, pero es interesantemente racional, esta forma de pensar del profe.
Cremades nos decía allá y hace tiempo, ¿por qué nosotros no podemos estar ante la presencia de Dios? ¿Por qué Dios tiene que estar velado? Bueno, sabemos, la palabra de Dios dice que el pecado produjo separación entre Dios y nosotros. Pero el estado de pecado me quita la posibilidad de estar ante un ser de luz que es capaz hasta de emitir fuego, según la Biblia me revela. La posición de este profe era, no lo podemos soportar, porque ¿saben qué? Según la posición, repito, de Antonio Cremades, nosotros perdimos nuestro halo de luz. ¿Vieron allá en el comienzo cuando entró el pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el ser humano perdió ¿qué cosa? Su halo de luz. Decía, no teníamos estas ropas. Nuestras ropas, con nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran un halo de luz. Y Cremades nos decía, allí los alumnos, interesante su razonamiento, porque es bueno razonar la Biblia, es bueno entenderla, hasta donde nos da nuestro intelecto, ¿no? Dice, no podemos estar ante la presencia de Dios, no soportamos estar ante su presencia porque perdimos nuestro halo de luz. Lo perdimos al pecar. Y entonces dice la Biblia, se sintió desnudo. Posiblemente ese halo de luz nos permitía, y seguramente, estar ante un ser de luz. Este razonamiento de un biólogo adventista es una hipótesis. Y ustedes saben que en el método científico lo que uno tiene que formular, ¿qué cosa es? Hipótesis. ¿Es una hipótesis que se puede demostrar hoy? No. Entonces dejemos que llegue el momento para ver si la hipótesis del profesor Cremades tenía razón. Simplemente ahora es una hipótesis más. Pero él decía que por haber perdido nuestro halo de luz, eso nos dificultó estar ante la presencia de un ser de luz. Es interesante porque cuando hablamos de imagen y semejanza, y a pesar de que hay un abismo entre Dios y el hombre, Elena de White hace referencia a que la imagen de Dios en nosotros tiene que ver con lo físico y lo psíquico. Dios me creó a imagen y semejanza de Él, y Elena de White, la mensajera de Dios, dice, se le mostró, y hay citas que dice, que nosotros somos a imagen de Dios, tanto en el aspecto físico, aunque hay un abismo, como psíquico. Interesante. O sea que si yo tengo 2 manos, 2 brazos, 2 ojos, puedo llegar a la conclusión a través de esta revelación de que Dios no tiene 3 ojos o de que tiene 4 manos. Porque si soy hecho a imagen de Él, aunque su naturaleza es tremendamente superlativa a la mía, pero tanto en lo físico como en lo psíquico hay semejanza. Dentro de lo que es la naturaleza de Dios, otra cosa que se destaca, además de que es un ser de luz, es su inteligencia. Sí, su inteligencia. ¿De dónde deducimos esto, hermanos? La inteligencia de Dios. Desde el punto de vista creacionista, desde el diseño de la naturaleza. Como dije hace un ratito, cuando el científico, el ser humano, observa la naturaleza, viendo esa complejidad, llega a la conclusión, Dios es tremendamente inteligente. ¿De dónde saco eso? Del estudio de la naturaleza. Dios es muy inteligente como parte de su naturaleza. También se destaca, ¿qué cosa? Su conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con la creatividad que Dios tiene, con la imaginación que Dios tiene. Es impresionante la creatividad de Dios. Mi pequeña Valentina, ahora en unos días, va a tener feria de ciencia y decidieron estudiar con sus compañeritas de grupo por qué las flores tienen diferentes colores.
Y tienen que exponer dentro de la Feria de Ciencia por qué las flores tienen diferentes colores. Y a mí me pidió, a través de la maestra, que por favor le haga la aplicación, ¿verdad?, de fe, de qué enseñanza espiritual, ¿no? Fe-enseñanza, el concepto fe-enseñanza, ¿verdad? ¿Qué enseñanza yo puedo sacar de eso, de la diversidad de colores? Uno observa las flores. Centrémonos en las flores, la diversidad. ¿Por qué se producen los colores? La creatividad de Dios. ¿No dice la palabra de Dios que ni Salomón se vistió ni siquiera como los lirios del campo? Es impresionante. Y a partir de eso, ¿verdad?, viendo la creatividad. Mis hermanos, Dios es un Dios estético, la estética de Dios. Solo pensar en las flores, en los colores, en los matices, la diversidad. Eso nos habla de creatividad, de imaginación, de estética. Dios es estético, a Dios le gusta la estética. Otra característica de la naturaleza de Dios es el poder. El poder, que es la capacidad para hacer una cosa. El hombre se cree poderoso, y está bueno. Pero como dice ese viejo cantito, sube hasta el cielo y lo verás, qué pequeñito. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? ¿Se acuerdan? Sube hasta el cielo y lo verás. Apenas hemos salido de la tierra, y solo con salir de la tierra, diría Armstrong, uno sabe qué pequeñito el mundo es. El hombre se cree poderoso para crear cosas con la tecnología. Y vaya si en estos últimos años hemos creado estos aparatitos infernales, ¿no?, que nos tienen totalmente atrapados. Es impresionante esto. Yo lo cambié hace poquito y ya este es obsoleto. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Toda tu vida está acá, ¿eh? ¿O no? Tu cuenta de banco está acá. Tus amores están acá, ¿no? Tu familia está acá. Todo está acá. Esto es impresionante. Y el hombre se cree poderoso y está bien, en cierta medida. La tecnología nos puede hacer creer poderoso. Pero, a ver de paso qué hora es con este aparatito. Estamos bien. Pero, una cosa es una cosa, ¿no? Una cosa es tener conocimiento del sol. Le voy a dar ese ejemplo. Una cosa es tener conocimiento del sol. Otra cosa es crearlo. Hoy la tecnología me permite conocer muchas cosas del sol. Pero otra cosa es crearlo. En realidad el hombre no tiene poder. El poder de Dios, como parte de su naturaleza, su inteligencia, su conocimiento, este ser de luz. ¿Qué atributo? ¿Qué atributo cantábamos, no?, en el himno acerca de esto? El amor. Otra cualidad. Hermanos, jóvenes, amigos, Dios nos quiere con locura. Dios nos quiere con locura. ¿Saben por qué Dios nos quiere con locura? Porque uno quiere lo que hace. Cuando vos haces algo, vos lo querés con locura. ¿Por qué yo quiero a mi hijo? ¿Por qué yo quiero a mi hija? Porque de alguna manera lo hice. Lo que uno hace lo quiere. Y Dios te quiere con locura. Dios te quiere con locura. Dios quiere y ama lo que hizo. Y otra cualidad de Dios es la personalidad. La naturaleza
como gran libro de Dios, nos muestra la personalidad del Creador. Las acciones de Dios en cuanto a su personalidad se ven en sus revelaciones y en sus creaciones. Ahí está. Una pequeña imagen que pueda representar eso. La naturaleza muestra la personalidad del Creador. Y sus acciones se ven tanto en las revelaciones que Dios ha dado como en sus creaciones. Para conocer a Dios hay dos libros. Para conocer a Dios hay dos libros. Uno es este. El otro es la naturaleza. Los dos convergen en conocer mejor a Dios. La creación de Dios nos muestra su gusto, su estética, su filosofía de vida. Dios ha hecho su creación de esa forma y no de otra. ¿Por qué? Porque hay una intención. Dios hizo la naturaleza como posición creacionista, creyendo en un diseño inteligente. La hizo con una intención. Su gusto, su estética, su personalidad. Los parámetros que Dios fijó. Porque hay una intención. Ya vamos a ver a partir del sábado que viene el tema creación. Hay una intención deliberada de parte de Dios. Hay una idea, hay un principio, hay un mensaje en la naturaleza. Hay rasgos, como les decía, personales de Dios cuando yo la estudio. Eso es lo que hacían los hombres del pasado. Pero que lamentablemente la iglesia, por su rigidez, los trastocó. Y nos deposita hoy en este tremendo conflicto que nunca debería haber existido. Quiero terminar con el nombre de Dios. Quiero terminar con el nombre de Dios, como parte de su naturaleza. ¿Saben? Abran sus Biblias, simplemente para tenerlo allí, no vamos a leer todo, ¿no? Pero es interesante porque cuando vos vas al texto hebreo, en Génesis capítulo 1 y 2, donde se habla de la creación general, Génesis 1, la creación especial, en este caso del ser humano, Génesis 2, allí se lo menciona a Dios. Y dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso desde el primer día te dije, no busques en la Biblia querer demostrar la existencia de Dios porque no lo vas a poder hacer, es un punto neutral. La Biblia te habla de la existencia de Dios, la da por sentada. En el principio creó Dios, Dios ya estaba. Pero es interesante, porque ahí está el nombre de Dios en Génesis 1. Pero después vos vas a Génesis 2 y también se lo menciona a Dios. Y es muy interesante porque el texto hebreo, en Génesis 1, el nombre de Dios, Moisés lo escribió de una manera. Y en Génesis 2, Moisés lo escribió de otra manera. Es decir, que cuando, bajo inspiración del Espíritu Santo, para que a nosotros nos llegue el resumen de la obra creadora de Dios, porque es evidente que es mucho más complejo, Dios solamente le reveló lo mínimo, para que vos supieses de dónde venís, para que entiendas a dónde estás y hacia dónde vas. Solo eso es el propósito del relato de la creación. Saber de dónde venís. Después vas a tener tiempo para entender las complejidades de Génesis 1 y 2, porque es muy complejo. Creemos haber descubierto todo, no descubrimos nada. Pero es interesante porque en la creación general, Moisés utiliza un nombre para Dios. Y en la creación particular, especial del ser humano, Moisés utiliza otro nombre en el texto hebreo. Miren, en Génesis 1, cuando se habla de Dios, cuando vos lees en tu traducción castellana de Dios, la palabra hebrea es Elohim. Ese es el término que Moisés utiliza para hablar de Dios. En el principio creó Elohim
los cielos y la tierra. Y todo Génesis 1 es Elohim. Pero es interesante porque cuando yo voy a Génesis 2 y leo, versículo 18, 19, el que quieras, 16, y Dios el Señor mandó al hombre, 18, Dios el Señor, 19, Dios el Señor. La palabra que utiliza no es Elohim, es lo que nosotros, y ahora vamos a ver, conocemos como la palabra Jehová, Yahvé. Génesis 1 es Elohim, traducido como Dios. Génesis 2 es Jehová, también traducido como Dios. Elohim es plural. ¿Saben la terminación im? Esta terminación im en el hebreo significa que es un plural. Cuando vos encontrás palabras hebreas que tienen la terminación im, sustantivos, ¿verdad? Eso significa plural. Es decir, que ahí no está hablando de Dios, sino que la traducción sería los dioses. ¿Por qué? Porque sabemos, por Génesis 1, ¿verdad?, que muchas veces nosotros encontramos el sujeto de la oración, en este caso Dios, Elohim, en plural, pero el verbo está en singular. Ejemplo tan conocido, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo? Dios singular, hagamos plural. Habla de pluralidad, porque en realidad el sujeto es plural. No es Dios, son los dioses. ¿Por qué dioses? Porque hay una Trinidad. Dijo Dios, en castellano es singular, hagamos plural, no coincide, nunca. Noción básica de castellano, de primer año, no sé, de la primaria, del secundario, ya ni me acuerdo cuando estudié esto, sujeto y predicado, el sujeto tiene que coincidir con el verbo. Dios, hagamos, no coincide. Sí que coincide. En hebreo coincide porque es plural. Los dioses, hagamos. Es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos. Elohim. Hay una pluralidad y es interesante porque este plural es un plural de intensidad. Hay una intensidad. Cuando se quiere remarcar algo importante, es decir, ahí la divinidad está creando. Hay una intensidad. El plural es un plural de intensidad. No me voy a poner a explicar la intensidad del plural en el hebreo. Hasta ni yo me acuerdo, sé que era así. Tendría que hasta repasarlo. Pero hay una intensidad en el plural. Y hay una intensidad, ¿por qué? Porque hay una intención. Apunta a que, ¿cuál es la intención? Al Dios Todopoderoso. Esa es la intensidad. El Dios de lo alto. El Dios que despliega ¿qué cosa? Su poder. Y suele acompañarlo en Génesis 1 el verbo vará en hebreo, que solo se aplica a Dios. Vará, como poder creador, solo se aplica a Dios. Nunca el texto hebreo en todo el Antiguo Testamento va a aplicar vará para otras cosas. Solo se lo aplica vará a Dios, a Elohim, porque habla y resalta el poder creador de Dios, ese poder que es tremendo. Elohim, vará, apunta al Dios Todopoderoso. Significa que aquel que es capaz no solo de entender algo del sol, sino que crea el sol. ¿Me están siguiendo? Elohim. Pero vamos a, y acá termino, vamos a Génesis 2 y no es Elohim. Porque Moisés, bajo inspiración, para que vos conozcas lo mínimo de tus orígenes, quiere que sepas que hay una divinidad, hay una Trinidad que tuvo una intención y un poder tremendo para crear tus orígenes. Pero voy a la creación particular de Génesis 2 y me encuentro no con Elohim, me encuentro con Yahvé y Jehová. ¿Está bien? Y entonces ahí el autor, bajo inspiración, tiene otra intención. ¿Qué quiere demostrar Dios a través de Moisés que escribió? ¿Qué quiere demostrar? Al utilizar la palabra Jehová, el famoso tetragramaton, YHWH, porque ni siquiera se conocían las vocales, los masoretas después le pusieron vocales y bueno, Jehová, se menciona Jehová, porque ni siquiera los hebreos se animaban a pronunciar ese nombre, con el cual Dios se le presentó a Moisés.
Están siguiendo la novela, ¿no? Ahí en la zarza. Jehová. ¿Cuáles son los orígenes de la palabra Jehová? El famoso tetragramaton, que ahí los masoretas pusieron la A, acá pusieron la E y falta una más. Viene de dos raíces, y acá saco la lección espiritual. Y con esto nos vamos a ir a casa o a nuestras actividades. La palabra Jehová viene de dos raíces un poquito más antiguas, hebreas. Y si bien la palabra Jehová es tomada, el tetragramaton se pudo haber ideado desde el pensamiento hebreo en dos formas hebreas un poquito más antiguas. Una es más moderna que la otra. Jehová deriva de Javá, que significa el que es. ¿Vieron cuando ahí en Éxodo dice yo soy el que soy? Bueno, una parte de la palabra Jehová tiene que ver con una raíz antigua que es Javá, que es el que tiene existencia por sí mismo, ¿sí? Pero se conjuga con otra palabra y una cuestión más moderna, una forma más moderna, que es Hayá, que significa el que hace ser. O Jehová es la conjugación de dos formas antiguas que significa el que es, el que hace ser. Si tuviéramos que traducirlo, Jehová, ¿qué significa? El que es por sí mismo, soy el que soy, y da la existencia a otros. Eso es Jehová, de estas dos raíces. Soy el que es por sí mismo, pero que da la existencia a otros, porque Dios no vive para sí. Y hermanos, eso nos muestra el amor de Dios. Creemos a ciencia cierta que Moisés cambió el nombre de Elohim a Jehová, cambió de Génesis 1, mostrando al Dios poderoso, lo cambia al que es por sí mismo y da la existencia a otros, porque Moisés lo que nos quiere mostrar es la intención de que Dios iba a crear ¿qué cosa? Al ser humano. Por eso cambia el nombre. Porque este nombre, más allá de hablarte del Dios Todopoderoso, te habla de que el que existe por sí mismo no es capaz de vivir solo, sino que da la existencia a otros. Y en este caso, en Génesis 2, ¿cuál fue la coronación de la creación? Vos y yo. Alabado sea Dios. Amén, iglesia. Amén. Amén. Dios no vive para sí, vive para dar existencia a otros. Por eso Moisés tuvo esa intención. Y entonces termino volviendo al texto que iniciamos, Jeremías 31:3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor, hace mucho tiempo, y me dijo, con amor eterno, por tanto te prolongué, ¿qué cosa? La misericordia. Queridos jóvenes, hermanos, amigos, hace mucho entendí que el que vive por sí mismo, vive para haberme traído a la existencia. Por eso, Isaías 55, versículo 6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que los de ustedes. Como descienden del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla para sembrar y pan para comer, así será mi palabra que no sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiera y prosperará en lo que ordene. Con alegría saldréis y en paz seréis
guiados. Los montes y los collados levantarán canción ante vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá rayán, y será el renombre para el Señor, señal eterna que nunca será borrada. Mis hermanos, jóvenes, amigos, hace mucho tiempo entendí que con amor eterno Dios me amó. El Dios creador, el Dios que es capaz de no vivir para sí, sino de haberme traído a la existencia porque me ama. Quizás en esta tarde le pueda hablar a alguien que esté aquí por primera vez o que sienta que quiere volver a ese Dios, a confiar en ese Dios. Yo no te voy a pedir ni que te pares, ni que levantes la mano, ni que vengas acá. Simplemente donde estás, quien quiera que sea, que hoy Dios de alguna manera en su providencia te trajo para escuchar esto. Si hay alguien que está escuchando desde internet también. Pero quizás hoy sea la oportunidad de Dios, como dice Isaías, de volver nuestros caminos y nuestros pensamientos a Él. Quizás nunca lo conociste, quizás lo estés conociendo, quizás necesites conocerlo más, como yo necesito conocerlo todos los días. Pero queremos tener la posibilidad de decirle en esta noche: Señor, gracias por tu poder, gracias por tu personalidad, gracias por tu inteligencia, gracias por tu diseño, gracias por tu conocimiento, pero por sobre todas las cosas, gracias por tu amor. Gracias porque tu nombre me muestra tu amor para conmigo. Quizás haya cosas que no podamos entender. Quizás haya cosas que no podamos soportar en esta vida. Quizás estemos pasando por momentos que son difíciles, tremendamente difíciles. Pero el nombre de Dios me habla de su amor. Y si yo me tuviese que agarrar de un rasgo de su personalidad en esta tarde, en esta noche, yo me agarro de este último. Porque creo que el amor engloba todo lo demás que Dios tiene, aún su poder, su tremendo poder. Porque si no fuera por el amor que Él me tiene, yo no estaría acá. Yo no estaría acá. Hace rato que no estaría. Si no fuera por el amor que Dios me tuvo. Y por el amor que Dios me tiene. Y si lo tiene por mí y es capaz de sensibilizarme, creo que también Dios te sensibiliza a vos en esta noche. Dice Isaías: busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Joven, amigo, hermano, llegará un momento que ya no habrá más tiempo. Pero hoy el Señor nos da la posibilidad. Y como dice ese viejo texto conocido de la Biblia y tan poderosa, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios, Cristo tiene que ser exaltado en nuestras vidas. Porque si no, estas son puras disertaciones. Esto es puro conocimiento. Pero el conocimiento no nos salva, ¿saben? El conocimiento no te salva. Esto no me salva a mí. Eso no te salva a vos. Esto es información, la información, el conocimiento. La historia no te salva. No nos salva. ¿Es necesario? Sí, pastor, siga. Yo sigo. No tengo problema. Hasta donde la inteligencia me dé, hasta donde la fuerza me dé. Pero esto no salva, querido. No salva. Lo que salva es el amor de Dios. Lo que salva es Jesús, lo que salva es su cruz, es aceptar su sacrificio. Por eso, joven, amigo, decidite por Jesús. Se está terminando el año. ¿Qué más vas a esperar? Doblegá tu corazón. Dejate influenciar por Él. Dejate tocar. No hace falta que tengas que pasar acá. No hace falta. Toma la decisión allá, a donde estás sentado, o donde estás en tu casa, o en el lugar donde estés. Eso salva. Jesús en el corazón. Te invito a que podamos tomar esa decisión. Vos y el Señor. Gracias
por el gran Jehová que tenemos, que vive no para sí, sino que vive porque siempre vivió, pero vivió, vive y vivirá para crear y amar a todos, a sus criaturas, de las cuales vos y yo somos el diamante más precioso. Te invito a que te puedas parar. Vamos a terminar, pero en esta oración confirmemos una decisión con el Señor. Querido Padre que estás en los cielos, mientras escuchamos esta música, queremos pedirte, querido Dios, que puedas seguir tocando nuestros corazones. Gracias por tu existencia. Y gracias por tu existencia porque la creemos a través de nuestra fe. Gracias, querido Dios, porque has tocado nuestro corazón. Y gracias porque hace mucho tiempo entendimos de que con amor eterno nos has amado. Por tanto, has prolongado y sigues prolongando tu misericordia. Querido Dios, a los que estamos aquí y a los que están en la distancia a través de la internet, quiero pedirte en el nombre de Jesús que sigas obrando con amor en nuestras vidas. Señor, como decía, el conocimiento no nos va a salvar, sino que lo que salva es conocerte a ti, conocer a tu Hijo, su sacrificio y aceptarlo. Quiero pedirte que los que estamos acá y los que están allá puedan en esta hora reconsagrar su vida a nuestro gran Dios y poderoso Salvador. Pero aquellos que necesiten tomar una decisión por Cristo lo puedan hacer pronto. Tu palabra nos ha invitado que mientras el tiempo esté cercano, te busquemos. Y cada uno ahora en el silencio de su corazón toma esa decisión para seguir en tus caminos. Dejo este silencio. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Linda semana. Bueno, hermanos, antes de que se retiren, les queremos avisar que en publicaciones va a haber una mesita para los que estén interesados en inscribirse al Congreso JA de la ABO, puedan hacerlo a través de ese lugar. Tengan una bendecida semana y nos vemos el próximo sábado en este mismo horario.